Volvemos a los Estados Unidos, lo adelantábamos, Luciano Capeluznik desde Pensilvania, en los Estados Unidos. Luciano, ¿cómo estás? Luis y Tati, te saludamos. Hola Luis y Tatiana, gracias por tenerme hoy en el canal. Por favor. Luciano, primero preguntarte cómo es la cuarentena o el aislamiento que se vive en Estados Unidos para encontrar las diferencias y las similitudes con las que estamos viviendo en Argentina. Mira, acá hay muchas diferencias de estado a estado, porque las cuarentenas las va dictando los gobernadores de cada estado. Los estados, digamos, en las costas y en el sur, en Florida, dictaron que las personas tienen que quedarse en la casa de manera obligatoria. No hay penalidades para la gente que no lo cumpla, pero la gente por lo general lo está cumpliendo. En lugares como el centro del país, algunos gobernadores todavía no han dictado el mandato que las personas tienen que quedarse en la casa. Entonces se ve mucha más gente en la calle. Luciano, desde la mirada, digamos, sanitaria de Trump, ha habido algunos vaivenes. Hoy por hoy, en este minuto, ¿en qué lugar está instalado el presidente norteamericano? ¿Va a decidir una cuarentena más restrictiva? ¿Deja que cada condado lo decida a su manera? Él fue un poco vago con los términos que usó. Él dijo que recomendaba que la gente se quede en la casa, pero no hizo un mandato a nivel nacional. Entonces un poco que lo dejó para que cada gobernador decida. Yo no creo que él vaya a hacer un mandato a nivel nacional porque me parece que está muy preocupado por la situación económica que está sufriendo Estados Unidos y bueno, las repercusiones políticas que eso puede tener para él. Bueno, lanzó un plan de $2 billones, no para apuntalar la economía, por lo pronto para que no decaiga. Digo, ¿tuvo buena repercusión? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que $2 billones no es suficiente para el daño económico que ha causado en Estados Unidos. La cantidad de desempleo que hay en el mes de marzo, creo que hubieron 10 millones de casos de desempleo, comparado con la crisis económica del 2007-2008, hubieron 9 millones de casos en un año, y estos son 10 millones de casos en el mes de marzo. Luciano, son muy impactantes las imágenes que se vieron en estos días de las fosas comunes en Nueva York, más precisamente. ¿Cómo son tomadas por la sociedad allá? Estamos todos en shock. Es una cosa que nunca pensamos que íbamos a vivir. Es una cosa que yo nunca he visto, más allá de en un país como Haití, donde estuve después del terremoto, que era una zona de desastre. Nueva York en este momento es una zona de desastre. El resto del país no es como Nueva York. Cabe aclarar que si bien el resto del país está sufriendo muchísimo las consecuencias, lo que está pasando en Nueva York es una cosa de una magnitud superior a lo que cualquier otro estado está viviendo. Luciano, además de las imágenes que estamos recibiendo, que son más que gráficas, graficame vos qué es una zona de desastre por lo que decís de Nueva York. ¿Qué contempla esta zona de desastre? ¿Qué situaciones se están viviendo y cómo se está palpitando esta recesión causada por el coronavirus? Mira, yo hice mi entrenamiento en Nueva York, así que conozco los hospitales muy bien. Por ejemplo, uno de los hospitales donde yo me entrené, que está en la zona de Queens, tuvieron que abrir carpas afuera del hospital para agregar camas, porque no había suficientes camas para tratar pacientes, y tuvieron que traer camiones refrigerados para poder apilar a los muertos porque no había suficiente lugar en la morgue. No hay suficientes insumos, los médicos están trabajando a veces 24 horas seguidas sin parar, exponiéndose. Muchos trabajadores de la salud se han contagiado de la enfermedad porque es una cosa constante, pacientes y no para. El día de hoy hubieron 2.000 muertes solamente en el estado de Nueva York. ¿Es cierto que en el Central Park han puesto también camas? Es cierto, abrieron un hospital de campaña en el Central Park, también en un centro que se llama el Javits Center, que es un centro de convenciones, y trajeron un barco de guerra naval sanitario para poder tener más camas. Ahora, ¿consideran que están en el pico ya? ¿Cuál es la situación que se vive en este sentido? ¿O todavía falta? El tema del pico es que el coronavirus es un virus que tarda entre 2 y 3 semanas en hacer máximo efecto. Por ejemplo, una persona se contagia y puede estar con síntomas mínimos, con tos y fiebre por 2 semanas, y después en 2 semanas
el 80% sabemos que se recupera, pero un 20% hace una falla respiratoria y entra al hospital. Entonces, si nosotros vemos el tiempo de duplicación de casos, cuando empezó la pandemia, hace más o menos un mes en Nueva York, los casos se estaban duplicando cada 2 días. Ahora los casos se están duplicando cada 6 días, lo que significa que hay las cosas están mejorando. Pero todavía estamos viendo los casos de muertes de los pacientes que se contagiaron hace 2 o 3 semanas. Así que el pico de muertos sigue subiendo. Luciano, sigue subiendo todavía. la posibilidad de ser asintomático es por algunos días. ¿En algún momento hay algún síntoma o hay personas que pueden cursar, siendo infectólogo nos lo podés decir, pueden cursar un coronavirus sin ningún síntoma y luego negativizarse en el mismo sentido? Sí, se cree que hay personas que son completamente asintomáticas. Es muy difícil detectarlas porque a menos que se haga un estudio de población, digamos, la gente esa no viene al hospital o a la clínica para testearse. Pero nosotros hemos tenido casos que entraron al hospital por un tema diferente y le hicieron un hisopado nasal y son positivos y tienen ningún síntoma respiratorio o fiebre. Hay un dato, por lo que estás diciendo, que a mí me conmovió por un lado. Si bien es verdad, es una lectura sesgada, ¿no? Hay importantes diarios del mundo, también españoles e italianos, que reflejan como que el coronavirus en Estados Unidos castiga mayormente a la comunidad afrodescendiente y latina, casi como sesgándolo socialmente, cuando en realidad tiene que ver con motivos de accesibilidad a la salud. Son las comunidades más pobres las que quedan fuera del sistema, ¿no? Sin duda. Las comunidades American, African y latinas en Estados Unidos tienen menor acceso a la salud, hay mayor cantidad de diabetes, hipertensión y otras enfermedades de base, entonces están afectados de una manera diferente. Además, la vivienda a veces no es óptima y hay gente que está viviendo muy cerca de sus familiares o de sus amigos y el contagio se desparrama mucho más rápido. ¿Qué pasa con las hospitalizaciones? Porque recién decíamos, sube la cantidad de muertos, la curva no se duplica con la misma frecuencia que hace algunos días y a la vez un sistema de salud muy costoso. Sin duda, el costo del sistema de salud de Estados Unidos es tremendo y estamos todos muy entristecidos con la respuesta que hemos podido dar a los pacientes, más que nada porque no tenemos insumos necesarios para tratar a todos los pacientes. ¿Cuánto cuesta un día de terapia intensiva en Estados Unidos? Un promedio. Puede costar entre $5.000 y $10.000. Un día tan solo. Luciano, en la misma línea que te pregunta Tati, si un americano tiene alrededor de 35 o 40 años, pongamos una edad promedio, y quiere tener un seguro de salud, justamente estar cubierto no solamente por coronavirus, sino cualquier patología que pueda transitar, ¿cuál es el costo de acceso a ese servicio médico? Si uno tiene un trabajo que le da una subvención, que por lo general es el caso, la gente trabajadora, uno puede estar pagando más o menos $5.000, $6.000 por año. Si uno es, digamos, cuentapropista y tiene que pagar el seguro completamente, ese seguro puede llegar a salir hasta $20.000 por año. $20.000 por año, estamos hablando de $1.600, $1.700 mensuales. Correcto. Ahora, si alguien no tiene ningún seguro de salud, una persona que tal vez está buscando trabajo, que vive de changas, que también los hay en los Estados Unidos, ¿a dónde tiene que recurrir y cuánto le cuesta? Bueno, los hospitales están por ley obligados a ver a cualquier paciente sin importar si tienen seguro o no tienen seguro. Así que pueden ir a cualquier hospital y serán atendidos de manera igual que un paciente sin seguro. El problema es que cuando los dan de alta y no pueden pagar la factura, entonces después empiezan con problemas, los buscan para tratar de cobrarles, arruinan su historia de crédito y después ya no pueden acceder a crédito para comprar una casa o un automóvil, entonces crea un problema muy grande. ¿Y eso provoca que la gente no acuda rápido al médico, que intente esperar lo máximo posible o no? Y la gente que no tiene seguro, por lo general sí. Muchas veces esperan, no quieren ir al médico y una vez que llegan al hospital recién, están muy nuevamente los sectores más vulnerables, los más complicados. Y bueno, ese es uno de los problemas de Nueva York, porque Nueva York es una ciudad de inmigrantes
y hay muchísima gente que no tiene seguro, hay muchísima gente que no tiene los recursos y hay gente que espera hasta muy tarde para acudir al hospital o al centro de salud. Sumo a esto entonces, Luciano, una crisis que viene de la mano de la crisis sanitaria, que es la crisis social. Sé que en algunos distritos el gobernador de Nueva York estuvo acercando una especie de viandas que rápidamente se agotan. Digo, ¿cuál es la asistencia alimentaria que se está dando a muchas personas que hoy por hoy no pueden trabajar y que no tienen ingresos? La verdad que la asistencia alimentaria en Estados Unidos deja mucho que desear. Acá es un país capitalista extremo y la verdad que la gente que vive en la pobreza no tiene mucho acceso a recursos gubernamentales, como sean alimentarios o de salud. En este momento, por supuesto que como está pasando este tipo de desastre, el gobierno está tratando de hacer llegar comida y recursos a mucha gente, pero no hace lo suficiente. En mi Se opinión. habló de la posibilidad, Luciano, de que el gobierno central de Donald Trump entregue un cheque de $1.300, esa es más o menos la suma, a cada persona que se haya quedado sin trabajo y personas que necesiten asistencia. ¿Esto es solamente una versión, es una noticia incipiente o hay algo de la realidad que se va a imprimir en este sentido? No, yo creo que eso se va a hacer real. No todo el mundo va a poder ver ese cheque porque no es un cheque para cada uno de los habitantes del país, sino que es un cheque basado en los ingresos, pero bueno, va a ser un cheque que va a llegar a las personas que más lo necesitan. De cualquier manera... No, perdóname que te interrumpí. De cualquier manera, $1.300 en Estados Unidos no es suficiente, digamos, para poder contrarrestar el daño económico que esta pandemia ha hecho. Vuelvo a la cantidad de casos que superan ya el medio millón. ¿Qué pronostican? ¿Cuál es la proyección para el sistema de salud en lugares que ya no están dando abasto como Nueva York? ¿En qué están trabajando? Bueno, como decíamos antes, abrieron hospitales de campaña en medio del Central Park, en lugares de convenciones. Es una zona de desastre en Nueva York. Otras ciudades no han llegado a esa situación, han podido aprender de los errores de Nueva York. Por ejemplo, donde estoy yo en Pensilvania, se abrieron rápidamente otros centros de salud que estaban utilizados, por ejemplo, para cirugías de estética o cosas que no son esenciales y los equiparon para poder atender pacientes. Pero eso, Luciano, lo va haciendo cada estado, digo, porque se está dando en los Estados Unidos una pelea comercial dentro de esos mismos códigos, en donde cada estado pelea peso a peso, casi en subastas por e-commerce, para tener un respirador, cuando en realidad la Organización Mundial de la Salud lo que advierte y lo que sugiere es que haya una coordinación integral a nivel nacional, porque de nada sirve que un estado tenga 30 respiradores cuando en su población no hay tantos casos de coronavirus. Lo que pasa es que si tenés un presidente que está negando la necesidad de respiradores a nivel nacional y que está tratando de negociar con las compañías que pueden proveer estos respiradores, entonces es muy difícil proveer a los estados con los respiradores que necesitan. El gobernador de Nueva York está desesperado, tratando de conseguir respiradores como sea. Otros estados que han sido menos afectados han enviado respiradores a Nueva York, pero no hay una cosa central desde el gobierno que esté distribuyendo esto en forma equitativa y necesaria. ¿Cuántas camas de terapia intensiva hay en un estado como el de Nueva York? La verdad que no sé exactamente el número de camas que tienen, pero las proyecciones son que van a estar cortos por varios miles. Claro, aguárdame un segundo, Luciano, no sé si le puedo pedir rápidamente a mi producción poner a pleno lo que es el mapa de Estados Unidos, la cantidad de contagios, la situación dramática que atraviesa en este momento los Estados Unidos con 2.000 muertos en 24 horas. Tati. Sí, son en total 481.000 casos activos de lo que son 879 en total, de los cuales 20.577 son personas que murieron y 30.453 recuperados. Es decir, en total Estados Unidos, 532.879 casos. ¿Qué cobertura, Luciano, tienen los medios locales para dar la friolera
de número de más de 20.000 muertos en pocos días. ¿Están atentos al tema? ¿Se enmascara el tema? ¿Cómo se trata en los medios públicos norteamericanos? No se mascara. Los medios publican las noticias como son y bueno, uno lamentablemente se va acostumbrando a la triste realidad. Cada vez ver más muertos, las estadísticas son escalofriantes, pero los medios yo creo que hacen un buen trabajo en demostrar lo que está pasando en este país. Ahora, 30.000 nuevos casos, hoy 1.800 muertos. La gente se acostumbra a escuchar este número porque para nosotros es enorme, más allá de las diferencias en la cantidad de gente que vive en Estados Unidos. Nosotros hoy tuvimos un récord en la cantidad de casos y fueron 167. Sí, no, yo creo que no se acostumbran, pero uno, bueno, al ver todos los días las malas noticias y cada vez peor, uno, digamos, ya el shock inicial va pasando, pero son números realmente escalofriantes y es una cosa que nunca nadie pensó en este país que algo así podía pasar. Si me permitís, voy a hacer un paralelismo con lo que está ocurriendo con Brasil, si bien son distintos mandatarios, claro está, pero en Brasil el presidente Jair Bolsonaro desaconsejó la cuarentena y tiene 25 de 27 gobernadores atrincherándolo y presionándolo para exigirle cuarentena, y así lo han dispuesto en sus estados. ¿Cómo reaccionan los gobernadores de cada distrito en los Estados Unidos con Trump? ¿Son, digamos, exigentes, muy activos en sus reclamos, o cada uno, digamos, decide por su cuenta? Depende, porque los gobernadores republicanos que, digamos, se alinean ideológicamente con Trump tienen motivos ulteriores políticos para tratar de estar en el buen lado de Trump, y hay muchos que no han tratado de hacer las cosas como se tienen que hacer. Los gobernadores demócratas y algunos republicanos sí han tomado las medidas que se tienen que tomar y han tratado de cerrar completamente los negocios y tratar de que la gente se quede en la casa, pero esto no es así en todos los estados, sobre todo, como decía antes, en muchos estados del centro del país y de la zona sur, arriba de Florida. No sé si vos lo viste, Luciano, pero hay un mapa que lo vamos a poner ahora en pantalla. Ese mapa es el del tráfico aéreo en vivo, si no me equivoco. Esto está pasando ahora. Esto está pasando ahora. Y es muy impactante. Argentina, por ejemplo, es un país que, salvo para algunos vuelos de repatriados, ha cerrado las fronteras y se ve como no hay movimiento de aviones. Y la cantidad de vuelos sobre Estados Unidos es tremenda. Sí, es un mapa impactante. A pesar de esto, el 97% de los vuelos han sido cancelados. Así que Estados Unidos es un país que tiene un tráfico aéreo increíblemente activo. Así que, aunque se vea todavía mucha actividad, la actividad aérea ha disminuido tremendamente. A ver, un dato, Luciano, que quiero sumarte. El aeropuerto John Fitzgerald Kennedy de Nueva York recibe diariamente más de 3.000 vuelos. ¿Esto es así? Sí, es el aeropuerto más activo de Estados Unidos, y también eso es una de las razones por las cuales Nueva York fue afectado en forma temprana y en forma tan fuerte. Ahora, cuando vos decís que ha bajado la cantidad de vuelos diarios, ¿eso tiene que ver con que la gente no está volando y con la crisis mundial que se vive, o con una decisión política de bajar la cantidad de vuelos y de ingresos al país? No es una decisión política, la gente no está volando. La gente tiene terror de volar y se queda en la casa por lo general. Digamos, la gente que toma vuelos por lo general es una cosa que es necesaria, pero los vuelos de negocios han disminuido en forma tremenda, y yo no creo que nadie esté viajando en este momento en forma recreacional. Ahora, en este sentido, entonces, no ha habido una decisión política, pero sí la hubo con lo que tiene que ver con la política de inmigrantes. ¿A qué te referís? ¿A no dejar inmigrantes? A los inmigrantes ilegales y a poder echarlos sin ningún proceso judicial. Bueno, esa es una cuestión de Trump, digamos, que viene antes de que pase todo esto, ¿no es cierto? Esa es la política de él hacia los inmigrantes, que, bueno, es muy controversial, por supuesto.
Sí, hubo deportaciones también en medio de una pandemia y de una situación tan delicada desde lo social. Luciano, te pregunto también en la misma línea de los aviones, cuando llega un vuelo a Nueva York, ¿hay controles específicos sanitarios sobre cada uno de los pasajeros o nada de esto se implementó todavía? Eso se había implementado al principio, cuando se creía que se podía contener la pandemia. La gente le hacían un screening con temperaturas y preguntaban de dónde provenían. Pero ahora mismo Estados Unidos es el epicentro de la pandemia. Entonces no hay ningún lugar en el mundo que alguien pueda venir que haya más infectados que en Estados O Unidos, sea y que sobre todo en salvando Nueva las York. distancias, Estados Unidos o por lo pronto Nueva York terminó asimilando una misma mirada que el ministro de Salud de Ecuador, que dijo tenemos que acostumbrarnos de que 9 de cada 10 van a estar infectados. Y sí, la verdad que sí, es una cosa que es tremenda y es difícil de aceptar, pero no sé si 9 de cada 10, pero mucha gente se va a infectar. ¿Cuál es la política respecto del uso de barbijos? Entonces, Trump la semana pasada, con recomendación del CDC, dijo que todo el mundo debe usar barbijo cuando salen a la calle, pero que no es una cosa obligatoria. Entonces, él, digamos, siguió la recomendación del CDC, pero no fue firme en su recomendación. Inclusive, él dijo que él mismo no piensa usar barbijo. Y no hay penalidades por no usarlo en la calle, por ejemplo. No hay penalidades. Qué no. difícil el mensaje, ¿no? En la recomendación, pero en no lo voy a usar y no hay penalidades. ¿Se consiguen? ¿Barbijos? Sí. Bueno, barbijos quirúrgicos se está recomendando que no se usen a menos que sea en un establecimiento de salud. Entonces lo que se recomendó es usar barbijos caseros, digamos, máscaras hechas en casa, no tanto como para no contagiarse uno, sino por si uno es contagiado asintomático, que no esté desparramando la infección en el supermercado o en Luciano, te lugares donde acercamos uno va. la información de que en nuestro país ya hay 5 provincias, se va a extender seguramente, y varios distritos, varias comunas que ya están exigiendo el uso de lo que acá llamamos tapabocas, ¿sí? Que son justamente estos recursos caseros con telas y con algún filtro de papel, si se puede, en el medio para evitar la propagación. ¿Vos como infectólogo lo recomendás? ¿Sentís que es una barrera alternativa, que es una barrera complementaria? Yo pienso que es muy importante, pero es importante que la gente entienda que uno usa barbijo no para no contagiarse, sino para no desparramar la infección a otros. Entonces, si todo el mundo en el supermercado está usando barbijo, tenemos una protección, digamos, a nivel comunitario. Claro. Pero los barbijos hechos en casa no están diseñados para parar una infección. Si alguien te tose en la cara y está infectado, no creo que un barbijo de tela, por más que tenga un filtro, Ahora, lo puede evitar. Nos habilitaste el tema supermercados. ¿Cómo es el mecanismo por lo pronto en Nueva York? Digo, ¿dejan entrar ilimitadamente a compradores, a consumidores? ¿O hay un orden de fila con cierta distancia y también un orden de ingreso? Hay control, hay control. Se trata de limitar a la cantidad de gente que llega al supermercado. Las filas se tratan de esparcir por lo menos 3 metros a cada persona. Se les dan alcohol en gel y se trata que todo el mundo se limpie las manos. Pero lo que pasa es que Nueva York es una ciudad tan masiva, hay tanta cantidad de gente que igualmente es muy difícil evitar, si uno está en la calle, es muy difícil evitar estar en contacto cercano con otra persona. A la distancia y como infectólogo, Luciano, ¿cómo ves las medidas que se aplicaron en la Argentina, que rápidamente impulsó el aislamiento social? Ahora ya estamos hablando del uso de barbijo. ¿Cuál es tu mirada? Yo creo que cuanto antes se aplique medidas más extremas, mejor. Porque lo que pasa con este virus es que cuando uno se da cuenta que el virus está esparciéndose en la comunidad, el virus ya se está esparciendo hace 2 o 3 semanas. Entonces es importante que Argentina siga manteniendo la cuarentena. Me parece que la medida de barbijos es también necesaria. Estoy un poco preocupado por zonas como las zonas del conurbano, donde la gente vive un poco hacinada, y tengo miedo que el virus se empiece a esparcir
en manera rápida una vez que empiece a llegar a esas zonas. Luciano, quiero imaginar con vos, que tenés un enfoque científico y además desde el área de infectología, ¿cómo será el día después? ¿Y cuándo será el día después? Digo, hay que esperar que aparezca una vacuna, indefectiblemente, se van a bloquear nuevamente en forma tan imaginaria, pero tan tangible, las fronteras del mundo, la gente va a hacer seguramente menos viajes. ¿Cómo ves ese futuro próximo? Yo creo que el día después va a ser muy diferente de lo que fue el día antes. No vamos a poder liberar a la gente en forma masiva. Va a tener que ser una cosa muy gradual. Por ejemplo, en Estados Unidos se está hablando de hacer estudios de anticuerpos en la sangre a gente para ver si estuvieron contagiados y dar una tarjeta que habilite a esa persona a estar en la calle y de a poco así liberar a la gente y dejarla salir. Lo que estamos viendo ahora es lo que está pasando en China, que están dejando a la gente salir de a poco y ver si va a haber o no va a haber una segunda onda de casos. Claro. Ahora, ¿qué pasa con la posibilidad de reinfectarse? Porque esta semana leíamos noticias de algunos cerca de 50 casos que se podrían haber reinfectado. ¿Esto es así? ¿Hay algo chequeado? ¿Es un virus que conocemos muy poco y que de hecho fue mutando? La verdad que no estamos seguros. Con mi experiencia con otros virus, lo que pasa es que el virus puede mantenerse en la cavidad nasal sin estar vivo. El test es tan sensitivo, es un test que se llama PCR, que a veces detecta el virus, inclusive si el virus está muerto. Lo que pasa es que con la gripe o otro tipo de infecciones, por lo general nosotros no volvemos a hacer un hisopado nasal. Pero yo creo que si lo hiciéramos también encontraríamos casos positivos, pero no necesariamente gente que está reinfectada o gente que tiene una reactivación del virus. Mi opinión es que la gente esta, lo más probablemente es que se haya recuperado y que tenga DNA del virus o RNA del virus Claro, en la cavidad nasal. sin desarrollar la enfermedad, pero que le da nuevamente positivo. Luciano, ¿se puede pensar en el origen de este virus? Digo, hay diferentes versiones, desde aquella versión que habla de la interacción de personas en mercados asiáticos con animales vivos, luego se habló hasta de la sopa de murciélagos, o puede existir un origen de laboratorio en este tipo de virus tan complejo. Este virus se demostró que proviene de murciélagos. Eso no significa que el virus haya aparecido porque alguien tomó una sopa de murciélago. Es posible que un murciélago se lo haya pasado a un animal intermedio. Se habla también de una serpiente o de un animal llamado pangolín y de ahí que haya pasado a los humanos. No se sabe exactamente cómo sucedió eso, pero es un virus que tiene mucho parecido a los virus de murciélagos. Por supuesto que hay teorías de que el virus fue inventado en laboratorio, pero no hay ninguna evidencia científica para corroborar esa información. Luciano, interesantísimo y clarísimo todo. Te agradecemos muchísimo por la charla. Muchas gracias por tenerme. Un placer, Luciano Capeluznik, infectólogo desde Estados Unidos. Muy Clarísimo, claro. clarísimo, sencillo para que entendamos todos, porque entender también quita miedos. Y si hablamos de miedos, Aldana, hay situaciones que se van dando en distintos consorcios. Aldana, te dije. Aldana, por No, nuestra porque cronista. nos vamos